Hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado especial al diputado Román Castellanos y pues el día de hoy estaremos haciéndole algunas preguntas que pues todos como guatemaltecos hemos estado pendientes de, y la verdad es de que también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos guatemaltecos el estar informados acerca de. Así que muchísimas gracias por estar conectados esta noche. Y pues voy a comenzar con una pequeña presentación y también hablarles un poquito del tema antes de pues introducir a nuestro invitado especial. Me gustaría hablarles acerca de cómo la democracia es importante, y una de las bases de la democracia es la participación de la sociedad en la política, algo que lastimosamente no se pone en práctica, ya que en el país existe una brecha entre la ciudadanía y la clase política. Esto provoca que la gobernabilidad del Estado no represente los intereses de las mayorías, y por ello es necesario acercarnos como miembros de la sociedad civil y entablar diálogo con nuestros representantes. Con esto no pretendemos solucionar todos los problemas de la sociedad, sin embargo, consideramos que sí puede representar cambios. La magnitud de esto es lo de menos, la magnitud de los cambios que vamos es lo de menos siempre y cuando representen un progreso. Entonces, con este objetivo se encuentra con nosotros el diputado Román Castellanos. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala, lugar en donde también se desempeñó como docente. Conforma parte del partido político Movimiento Semilla, es secretario de la Comisión de Trabajo e integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, así como la de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales. Diputado, buenas noches. Agradecemos bastante su presencia y su tiempo para poder charlar con nosotros de la ciudadanía y la ciudadanía también. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes y saludos a la audiencia de este canal. Y en realidad me parece una buena iniciativa que desde las universidades y la universidad pública en particular, que estudiantes tengan estas iniciativas para formar a la ciudadanía, porque eso también es parte de nuestra responsabilidad y sobre todo la responsabilidad que asumen ustedes como jóvenes. Me parece fundamental en este momento que vivimos, donde nos damos cuenta que, como usted bien lo mencionaba, en la participación política o incidir en lo que pasa en la vida de todos y todas, que finalmente es eso, en las decisiones que toman los dirigentes políticos dentro de las instituciones del Estado, nos afectan a todos y todas. Por eso creo que este tipo de espacios y estas iniciativas que nacen de personas como ustedes es fundamental para el progreso social, cultural, económico, político, entre otros. Así es, y pues complementando lo que usted menciona, creo que también es muy importante recalcar que los que se tienen que incluir en la política no son solamente los que estudian ciencia política o los que estudian derecho, sino en realidad la política nos afecta a todos como pobladores de Guatemala, y también tenemos que estar pendientes de lo que sucede, ¿verdad? Y pues si no hemos leído la Constitución, si no hemos leído cuáles son nuestros derechos y obligaciones, pues obviamente no vamos a tener esta ciudadanía fuerte para reclamar y ejercer nuestras obligaciones y también nuestros derechos, ¿verdad? Pero bueno, para no aplacar más esto, vamos a empezar con la entrevista, si le parece bien. Y pues es obvio que algo no está funcionando correctamente con las instituciones en Guatemala. Por eso decidimos preguntarle a alguien que está pues dentro del gobierno y que sabe cómo funciona, para que nos explique qué está sucediendo en Guatemala. Usted, diputado, ¿cómo ve el contexto político de Guatemala actualmente? Gracias. Bueno, voy a empezar con lo que usted decía respecto a la participación que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas dentro de la vida del país. Que pues de hecho el concepto o la palabra política significa la participación de los ciudadanos en la ciudad, digamos que desde sus orígenes, porque la política como concepto tiene orígenes en las ciudades griegas. Entonces, los ciudadanos eran los que estaban dentro de la ciudad, y la política era la actividad de los ciudadanos en la sociedad o en la vida pública. Eso básicamente significa política. Claro, luego han habido cambios también
civilizatorios incluso, pero el concepto sigue teniendo esa idea original de que los ciudadanos deben participar en la vida pública del país y, bueno, tomar decisiones también de la dirección de la comunidad política o del Estado en nuestros conceptos más actuales. ¿Qué está pasando en el país? Creo que lo que viene sucediendo y lo que vivimos actualmente como esta última crisis que derivó de algo que es aparentemente una decisión muy técnica, que es el presupuesto público, pero que el presupuesto nacional, ¿no? El presupuesto del Estado, pero que expresa o ilustra también cuáles son las prioridades de quienes gobiernan este país o de quienes dirigen, por decirlo así, el destino del Estado. Digamos, ahí es donde se refleja cuáles son las políticas públicas que quieren impulsar, cuáles son los servicios públicos que quieren prestar y qué tipo de inversión se quiere hacer en la sociedad en términos ya sea para la educación, la salud, etcétera. Entonces, y en realidad lo que vemos reflejado en un presupuesto es exactamente lo contrario, ¿no? Que se presta sobre todo a prebendas, a acuerdos, a la corrupción y pues los intereses, digamos, seguramente de algunos funcionarios públicos más que los intereses más urgentes, como por ejemplo la desnutrición, digamos. Entonces, esto es claramente algo que ilustra todo un problema que tenemos, que de hecho muchos decían, por ejemplo, que no es el presupuesto, es el sistema, decían algunos en las manifestaciones, y tienen toda la razón, porque el presupuesto es apenas la forma en cómo se aprueba un presupuesto, digamos, de urgencia nacional, cuando se emite un dictamen a las 3 de la tarde y se conoce por todos los diputados a las 5 de la tarde, un presupuesto que tenía 126 páginas y más de 20 enmiendas, por ejemplo, y aprobarse durante la noche en la madrugada. O sea, el procedimiento y el contenido expresan, creo yo, buena parte de lo que pasa en el país, ¿no? O sea, pero en realidad lo que vemos es que eso que pasa, que mucha gente rechaza, o sea, que la mayoría de la ciudadanía que ha salido a las calles últimamente rechaza toda esta práctica política que finalmente vienen y establecen un régimen de corrupción e impunidad. Digamos, eso es quizás en lo que vivimos día a día. Y esto se ha venido agravando en la medida en que han pasado los años y en que en lugar de mejorar, pues las cosas son más descaradas todavía. Desde el 2015 que empezaron las movilizaciones en rechazo a todo esto, a la fecha han pasado 5 años y en lugar de que las cosas vayan mejorando, siguen iguales. Entonces, y además en la coyuntura también están estos problemas que vive el mundo en parte, como es el coronavirus y sus efectos socioeconómicos, porque lo que viene a hacer este virus no es solo mostrar la fragilidad de nuestro sistema sanitario, sino que también de toda la protección social que pueda existir para las personas. Por ejemplo, en la cuestión relacionada a los programas de apoyo que llegaron muy tarde a la gente e incluso a la fecha, hoy, este mes prácticamente se están entregando del Ministerio de Desarrollo como también del MAGA las bolsas alimentarias. Estas bolsas alimentarias se crean en su momento con la idea de que la gente pueda estar encerrada en su casa los 3 meses de confinamiento y pueda recibir una bolsa de ayuda, una bolsa alimentaria del gobierno, por ejemplo, pero está llegando hasta ahora. Digamos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se aprobaron los programas para que llegue a la gente? Y esto también sucedió con el otro tipo de programas, por ejemplo, el Fondo de Protección al Empleo, que los trabajadores, después de estar suspendidos casi por 3 o 4 meses, algunos hasta 5, empezaron a recibir el apoyo del Fondo de Protección al Empleo. La lentitud y la ineficiencia del Estado para dar respuestas, por ejemplo. O lo más crudo seguramente es el sistema de salud, o sea, digamos, la forma en cómo se atendió la emergencia, el retraso en salario a los médicos, entre otro tipo de problemáticas que vemos. Y ahora lo que vimos en el norte del país con las inundaciones, digamos, muchas familias en el norte del país ahora han perdido sus casas, su cosecha, lo poco que algunos tienen. Y esto deriva, primero, de que hemos dejado de un lado toda la problemática ambiental
el ordenamiento territorial, por ejemplo, o, digamos, tener claro cuáles son los lugares más o menos más habitables que otros, y eso también tiene que ver con una planificación incluso desde el Estado mismo, ¿no? Tener claro el ordenamiento del territorio o la reforestación, el, legislación incluso respecto al agua, por ejemplo, que todavía estamos pendientes con eso. Todo eso creo que profundiza aún más la crisis que lo que venimos acumulando a lo largo de las últimas décadas. Muchísimas gracias, diputado. La verdad es de que concuerdo demasiado, creo que la mayoría de los que están presentes pues concuerda con usted. Eh, También me gustaría opinar que la cuestión del presupuesto fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Venimos sufriendo de corrupción y pues de, no sé, avaricia de parte de nuestras autoridades desde, yo podría decir antes del 2015, y creo que es ahora cuando la población ya comenzó a intentar querer hacer un cambio, ¿no? Ya se dieron cuenta que pues solamente con votar no se solucionan las cosas, y pues es parte también de nosotros como pues los que estamos un poquito más informados o tenemos un poquito más de conocimiento, estudiantes universitarios o pues así como usted que está ejerciendo dentro del gobierno, el explicarles a ellos lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ver también la manera en la que cambiemos esto, porque pues hasta cierto punto somos nosotros jóvenes, las generaciones que vienen atrás de nosotros, los que debemos de hacernos cargo y también involucrarnos, así como ustedes mencionaban y como mencionábamos antes, eh, nos tenemos que involucrar en la política, pero no solo quedarnos ahí. Como médicos también hay que preocuparse por la cuestión de la legislación del agua, como usted mencionaba, qué tipo de agua está llegando a todos los guatemaltecos, si siquiera está llegando, de igual forma la luz, el internet, que ahora se ha vuelto tan indispensable. Entonces, sí, creo que tenemos una situación muy, no sé, desordenada, podría decirle, pero sigamos. Mi segunda pregunta será, ¿cómo se ve reflejada esta situación política en el Congreso? Eh, Sí, creo que de hecho lo que usted decía, que lo que vivimos no, de hecho no viene desde el 2015, sino es anterior, ¿no? Y lo que vemos es que todo lo que pasó en el 2015, a algunos políticos no lo entendieron y no les bastó toda esa movilización, e igual siguen con sus prácticas y operando de la misma manera. Eso es lo más lamentable. Y efectivamente, ojalá en algún momento los ciudadanos elijan cada 4 años a personas más comprometidas con el bien común, con las principales demandas y las aspiraciones de la sociedad, porque esto es lo que queremos todos como país. Y claro, también con ello es importante fiscalizar los recursos públicos y eso lo podemos hacer. Bueno, es una de nuestras funciones nosotros, pero los ciudadanos en general tienen que estar al tanto de en qué y cómo se gastan los recursos públicos, las autoridades. De hecho, es tan fundamental la participación de la ciudadanía que si lo vemos, hizo que este presupuesto que iba destinado para el año fiscal 2021, pues ahora ya no procedió, digamos. Esto es producto de una movilización ciudadana, de la participación de ustedes, los jóvenes, en las redes sociales o en las calles, en las plazas. Y lo más lamentable, de hecho, a eso fue la reacción incluso del gobierno de forma brutal y desproporcionada, por lo menos en la primera manifestación, y lo vemos también en la segunda. Es decir, pareciera que estamos regresando a épocas anteriores donde la violencia era como la norma del Estado para acallar la crítica de la ciudadanía, la demanda ciudadana por terminar con la corrupción, entre otras cosas, y el gobierno reacciona de esta forma. En un sentido claramente de deslegitimar la movilización ciudadana y el descontento, y por otro lado también buscando generar terror y miedo en el pueblo que manifiesta y rechaza todo lo que está viviendo.
Entonces, eso también es lamentable, hay que cuestionarlo y criticarlo. Sobre todo, Guatemala es un país joven y lo que menos queremos es que se regresen a los años 70, 80 y mucho antes, donde la violencia era una política de Estado, ¿no? Ahora, y por otro lado, el Congreso pues es un reflejo claro de todo esto, de cómo se desoye y se hacen de oídos sordos de la demanda ciudadana, ¿no? De lo que el pueblo pide, porque luego vemos en las discusiones, los diputados a veces salen regañando a la gente para que no salga a manifestar o reclamándole por qué protestan y manifiestan, ¿no? E incluso casi que también tachando las movilizaciones de cualquier forma que pueda ser deslegitimada, digamos. Y claro, efectivamente, la violencia no es la mejor forma para que nosotros nos podamos expresar. Eso es deseable que no exista, pero también la mayoría de la movilización y la protesta ciudadana que se dio no era ni siquiera violenta, pero la misma policía actuó desproporcionadamente. Y el Congreso, en lugar de ser el espacio donde se expresan las diferentes visiones de la sociedad, donde están representadas las diferentes expresiones políticas, por decirlo así, pero al final son expresiones sociales, ¿no? Porque es un espacio de representación. Lo que realmente hay es representantes de financistas de campaña, y también de los mismos diputados que lo que buscan es ver cómo se hacen de los recursos públicos y no una visión de país, o sea, un programa de Estado o de país que nos lleve a un destino mucho mejor del que vivimos actualmente. Creo que eso debe ser, y lo que vemos es que las mayorías en el Congreso se forman en torno a agendas políticas que no representan las aspiraciones del pueblo y que no representan tampoco soluciones a los problemas que tenemos urgentemente. Por ejemplo, lo vimos en el caso de el, la reducción de los fondos para la desnutrición, pero también la desatención que existe en el norte del país, por ejemplo. O sea, no hay un programa de reconstrucción que implique una planificación con la mayor brevedad posible para resolver los problemas a la gente. Entonces, más bien está todo reducido a saquear los recursos públicos y a quedarse con el dinero del Estado y no resolver los problemas y las necesidades del pueblo, que es lo que más se demanda, ¿no? Sobre todo en un país con tantos problemas socioeconómicos de ya sea educación, salud y de crisis económica y desempleo derivado de lo que estamos viviendo en la crisis sanitaria también. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es de que ahora que usted lo mencionaba, me puse a imaginarme en el Congreso como una mini Guatemala, ¿no? En donde pues se supone que nos tienen que representar y tienen que velar pues por todos nuestros intereses, pero vemos que quienes están allí pues velan por los suyos y podemos darnos cuenta, la representación no es al 100%, no hay muchas mujeres, de nuestra población maya tampoco hay muchos diputados, entonces la verdad es de que es algo en lo que también tenemos que tomar en cuenta y pensar, ¿verdad? Al momento de, pues, cada 4 años emitir nuestro voto, es también pensar en las bancadas en las que estamos votando, ¿verdad? Y no solo también enfocarnos en la carita del presidente o presidenta. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿considera que las acciones que los diputados y diputadas han tomado últimamente reflejan los intereses y necesidades de la población guatemalteca? Eh, Pues la mayoría de diputados, por lo que se ve, no. Y de hecho, creo que es lo que hace que existe una baja confianza en el Congreso de la República, una institución o un órgano muy importante en la República, ¿no? Que es nuestro sistema de gobierno, en donde el balance de los poderes del Estado y los contrapesos que se puedan hacer entre los distintos poderes del Estado pues
se anula toda vez que hay acuerdos entre ejecutivo y legislativo, con toda la claridad de que estos acuerdos están basados en componendas, en repartición de recursos públicos a los diferentes aliados del gobierno, digamos. Creo que el Congreso ahora, así como está, y la mayoría conformada con la alianza oficialista, no refleja necesariamente las aspiraciones o las principales, las demandas más urgentes de la gente. Efectivamente, todo eso tiene que cambiar. O sea, creo que es lo que tenemos que apostarle, porque no es posible que el futuro del país esté en manos de quien se la robe, digamos, porque ya decíamos que la buena parte de la población en este país es joven, por ejemplo, y merecen un futuro mucho mejor que el que viven ahora o el que vivimos ahora, por lo menos en términos de acceso a servicios públicos esenciales, salud, educación, infraestructura y qué sé yo, y políticas públicas que resuelvan los diferentes problemas que existen, digamos, y además un ambiente mucho más sano y saludable, y donde la legislación, por ejemplo, laboral, por poner un ejemplo, pueda cumplirse a cabalidad y pueda ayudar, o sea, pueda respetarse los derechos que existen entre empleados y empleadores, por ejemplo, y que ambos también tienen tanto derechos como obligaciones, entre otros, ¿no? En términos generales, necesitamos tener un Estado mucho más fuerte y sólido, pero sobre todo representantes del pueblo que hagan eso, ¿no? Representen las demandas y aspiraciones de quienes los eligen, no de los financistas de campaña, no de quienes dan dinero para que puedan llegar a ser diputados o presidentes, qué sé yo, sino que sea realmente lo que el país necesita y urge. Concuerdo totalmente con usted, diputado. Bueno, y hablando de la cuestión de las decisiones que toman, pues, nuestros representantes en el Congreso, me gustaría preguntarle qué opina usted acerca de la iniciativa 5792, que es la que trata sobre la creación de la Secretaría Técnica de Acceso a la Información Pública. Eh, Creo que en realidad esta es una de las iniciativas últimamente también que ha sido cuestionadas. Eh, Primero porque a la fecha la entidad rectora o responsable del acceso a la información pública es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y, y pues el PDH y la Procuraduría de los Derechos Humanos concretamente es un comisionado del Congreso que lo que busca es defender al pueblo ante las arbitrariedades del Estado. Esta es la lógica digamos, de cómo han sido creadas estas entidades. Y la lógica de la Procuraduría para defender, digamos, los derechos y libertades de las personas ante amenazas a estas libertades o a estos derechos, a las mismas arbitrariedades del poder o de los despotismos de los gobiernos. Existe esta entidad y es, digamos, una entidad que está inmerso dentro de la lógica de una democracia liberal, digamos, porque lo que busca una democracia liberal y el liberalismo concretamente es limitar los poderes del Estado y en cambio al ciudadano le deja mucho en más libertad, ¿no? O sea, toda vez, digamos, que él tiene permitido hacer lo que la ley, digamos, no prohíbe, por ejemplo. Y en este caso, digamos, lo que busca una entidad como la PDH es proteger al individuo y a la persona. Y lo que lamentablemente, y aquí también podemos cuestionar las características de quienes asumen cargos públicos, que no entienden el sentido de estas instituciones y que las mismas han sido construidas y pensadas históricamente por diferentes experiencias a lo largo de la historia, ¿no? Experiencias de despotismo y de abuso de autoridad de los diferentes funcionarios. Y resulta que porque de repente no les
ha caído bien una persona que dirige una entidad o que les cuestiona también sus funciones, como el actual procurador de los derechos humanos, entonces buscan socavar la institución, ya sea quitándole esta responsabilidad fundamental que es el acceso a la información pública, o bien reduciéndole el presupuesto, como también lo vimos en el mismo presupuesto anterior. Entonces, en realidad, que el mismo gobierno se autofiscalice, justamente es lo que se busca evitar, digamos, es como las comisiones presidenciales contra la corrupción que crea el gobierno actual, digamos. Pues como un comisionado contra la corrupción va, que lo pone en nombre del presidente, va a investigar la corrupción del presidente y de todos los demás miembros de su gabinete. Una secretaría tendría esta misma función. De hecho, hay que robustecer más una entidad que sea independiente al aparato de gobierno, digamos, para que el acceso a la información pública sea así como está dicho, ¿no? Para todos los ciudadanos y puedan obtener la información que requieran justamente para fiscalizar los gastos públicos, para ver en qué se gastan el dinero que son impuestos de la mayoría. Y también eso nos puede aclarar, digamos, cuáles son las prioridades gubernamentales, ya sea de autoridades locales o departamentales o nacionales, para asignar recursos, por ejemplo. Y bueno, y sobre todo que estos, ojalá, se estén gastando en cosas reales, digamos, y no se lo estén robando, pues, que es básicamente creo que lo que más enoja a la gente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, aprovecho para invitar a quienes nos están viendo de que vayan y lean la Ley de Acceso a la Información Pública. Creo que no habemos muchos que la hayamos leído. En Guatemala entró en vigencia en el año 2009 y la verdad es de que esta ley nos ampara como ciudadanos para solicitar información a la que tenemos derecho a accesar. Tenemos derecho a accesar a cuántos viajes realizan nuestras autoridades y con qué motivo, si queremos contactarnos con alguien, en las páginas oficiales de cada organismo u organización gubernamental debemos de tener un correo electrónico, el nombre de alguien que está en un puesto, su currículum, etcétera. Entonces, para todos aquellos quienes no la han leído todavía, esta es una invitación. Universitarios, la mayoría ya estamos de vacaciones, así que también es una invitación para ustedes. Y pues seguimos con la entrevista, diputado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es, desde hace 2 semanas la población guatemalteca ha salido a las calles para expresar su inconformidad con las decisiones que el gobierno ha tomado recientemente. ¿Cuál es su opinión de las manifestaciones y cómo ve usted las demandas que han surgido a través de las mismas? Primero, nuestro país tiene una larga historia de lucha y de movilización por terminar incluso con el colonialismo español en su momento. eh, y hubo diferentes levantamientos que a veces no los conocemos en los libros de historia, eh, diferentes levantamientos para justamente reclamar que terminaran todas estos abusos, ¿no? Contra la población, contra el pueblo y los pueblos que entonces o que históricamente han conformado nuestro país. También contra las dictaduras militares, las dictaduras, digamos, las primeras dictaduras liberales de los años del siglo XX, por ejemplo. Hay toda una historia de movilizaciones en contra de las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera o de Jorge Ubico, por ejemplo. Siempre ha habido una movilización permanente, es decir, el país siempre ha reclamado mayor libertad, o sea, y siempre ha estado en contra del despotismo de muchas autoridades, ¿no? Y recordemos que al final de cuentas también la misma revolución del 44 es producto de una movilización social y es ese momento en el que quizás se alcanzan el mayor grado de democratización y también de nuevos derechos sociales a la ciudadanía, o sea, derechos políticos y sociales, porque
las mujeres votan por primera vez en este año. Pero esto es incluso una lucha que se venía dando, le venían dando a las mujeres mucho antes en lo que hay en el movimiento que se conoce como la generación del 20, de 1920, donde jóvenes universitarios cabalmente empiezan a protestar en contra de estas dictaduras de Estrada Cabrera, de Jorge Ubico, entre otros, o sea, todos los que existieron entonces. Y bueno, y claro, lamentablemente los anhelos de más libertad y más democracia para el desarrollo individual o colectivo siempre ha sido truncado por personajes que no han entendido los sentimientos y las aspiraciones de la sociedad. También en los años 80, 60, 80, 70, vivimos nosotros quizás lo más duro de la represión política en el país y también estudiantes, trabajadores, entre otros, siempre se movilizaron incluso pese a la violencia en contra. Entonces, creo que lo que puedo decir de las manifestaciones recientes es que básicamente existe en la sociedad guatemalteca y en el pueblo en general un anhelo siempre de que las cosas estén siempre bien para todos y todas y que haya un horizonte de país que no sea solo en beneficio de unos pocos, ya sean políticos o los financistas de estos, y que sea más bien un país donde la democracia, la libertad y la igualdad estén siempre presentes y no, digamos, el poder concentrado y también y que a su vez aprovechan para saquear y quedarse con los recursos públicos que son con los que deberían de servir para diseñar o organizar nuestra vida como sociedad, digamos. Entonces, además, resolver también los principales problemas y atender las principales demandas que nos aquejan para pues todos tengamos una vida digna, ¿no? Creo que lo que vemos es que siempre está presente esto en el país y pues de reconocer y aplaudir. Creo que también es cierto que cuando el pueblo y la gente sale a las calles se logran cosas a pesar de todo, ¿no? Ahora vimos esto que se detuvo el curso de la aprobación del presupuesto, de la publicación del presupuesto, es un logro también de la gente, pero y ojalá siga así reclamando también su logro, porque es cierto, ya lo dije al principio, que siempre van a haber intentos de los gobiernos de desacreditarlo, de desprestigiarlo, de criminalizarlo incluso y de infiltrarlo, ¿no? Siempre va a estar ese riesgo. Es muy lamentable esto todavía más porque desde el 2015 a la fecha no había pasado eso, ¿no? Lo que vemos es que en lugar de caminar hacia adelante hay cada vez más retrocesos en términos de libertades civiles, digamos. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Creo que muchas veces incluso hasta nosotros mismos eh, desmeritamos las manifestaciones. Muchas veces personas del interior vienen a manifestar por cualquier decisión que sea tomada, sea por el Congreso, por el Ejecutivo, lo que sea, y pues siempre estamos ahí enojados porque vamos a hacer más, no sé, más cola para ir a nuestra casa o para ir Claro. al trabajo, o muchas veces porque solo no estamos de acuerdo, pero creo que una de las cuestiones más importantes que hay que mencionar es que es una de las maneras de expresarse del pueblo, ¿no? Y pues esa es la base de la democracia, el poder del pueblo y pues el pueblo no tiene un representante designado que pueda llegar al Congreso, por ejemplo, y citarlos como ustedes hacen con muchos ministros y poder preguntarles por qué están tomando tal decisión o por qué no la están tomando, sino es nuestra única vía, o una de las únicas vías para expresarnos. Entonces creo que sí es algo muy importante y hay que escuchar qué es lo que quiere pues la población, ¿no? No es dejarla de lado. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta y es, ¿considera usted que desde el Congreso se están tomando en serio estas demandas de las que pues hemos platicado?
Em, sí, creo que, bueno, usted mencionaba algo hace un rato, ¿no? Que siempre han habido manifestaciones, como yo lo decía, y también pues los pueblos indígenas también han estado siempre reclamando también derechos y reclamando que les resuelvan los problemas que les afectan en sus comunidades, o, por ejemplo, ¿no? Siempre ha existido esto y creo que quizás los centros urbanos eran menos, digamos, pero ahora también hay una virtuosa participación ciudadana que creo que va a ser fundamental para que en el futuro no sigamos viviendo los problemas que actualmente vivimos. Bueno, y lamentablemente, respecto a que si desde el Congreso se escucha esta demanda, creo que a mi juicio no necesariamente se escuchan en un sentido, digamos, constructivo y de escuchar a la ciudadanía cuáles son sus quejas, sus reclamos, sino más bien a veces se actúa como, digamos, primero porque ya no les queda de otra, digamos, un poco a la fuerza, como lo vimos en el caso del presupuesto, ¿no? Y a veces pataleando, digamos, se toman decisiones a favor de la ciudadanía. Eh, y creo que lo que sí queda claro es que si existe una expresión ciudadana, movilización, sí incide en las decisiones que tomamos nosotros los funcionarios públicos, los políticos, ¿no? Y hay que escuchar más a la gente porque siempre finalmente es de quienes pues viven cotidianamente los problemas, que están inmersos en la comunidad, en el barrio, en cualquier otro lugar o con sus vecinos, están sufriendo los diferentes agravios y las consecuencias incluso del abandono mismo del Estado, como lo vemos en el norte del país con las inundaciones que actualmente existen. Por digamos, las malas carreteras o la mala infraestructura social, como de servicios como educación, salud, etcétera. Entonces, creo que las mayorías que se forman en el Congreso, esto es lo que nosotros reclamamos siempre, las mayorías que se forman en el Congreso no escuchan los reclamos de la verdadera mayoría, que es sale a veces a las calles a reclamar, digamos. Sin embargo, sí es cierto que las decisiones, por lo menos últimamente, han cambiado y podríamos decir que en este caso sí se ha escuchado concretamente el caso último que vivimos, pero no así todas las demás demandas que existen, que no es únicamente derogar un presupuesto, sino que hay una serie de problemas que hay que resolver y que a veces se desoyen, creo yo. Entonces, por lo tanto, hay que escuchar más a esta mayoría, que es el pueblo, y las autoridades, sean diputados, sea presidente o sean los jueces o magistrados, entiendan las necesidades del país. Muchísimas gracias. Sí, es cierto, y de hecho la siguiente pregunta está un poquito relacionada con lo que estamos platicando ahora, y pues es una pregunta que es acerca de qué otros medios podemos utilizar nosotros o la población guatemalteca para que esas demandas sean tomadas en cuenta. Pues como platicábamos, no se sabe exactamente qué es lo que quiere eh, la población al momento de salir a manifestar. Creo que también ese ha sido una de las cuestiones que cuando los entrevistadores o no sé, quienes están ahí entrevistando a la gente que manifiesta, les preguntan y unos dicen que quieren la renuncia del presidente, otros dicen que quieren, no sé, que todos los del Congreso se vayan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué otros medios existen y qué otros medios de qué otros medios dispone la población para que esas demandas sean tomadas en cuenta? De entrada, creo que la fiscalización de las decisiones que nosotros tomamos, los funcionarios públicos, es importante estar siempre atentos a qué es lo que hacemos, qué decisiones tomamos y a favor de quiénes los tomamos. Creo que eso es clave de entrada, ¿no? Y además,
pues visibilizar todas estas decisiones, porque también son públicas, nuestra función es pública y estamos sujetos a la rendición de cuentas. O sea, no tenemos, pues algunos no tenemos ningún problema con eso. Y si tomamos una decisión y la gente quiere una explicación, la podemos dar si no se comprende por qué lo tomamos, digamos, porque al final no hay ninguna componenda ni nada oscuro acerca de nuestras decisiones. Ahora, aquellos que sí que sus decisiones o sus votos los dan a partir de una serie de componendas y acuerdos eh, o de prebendas incluso, seguramente no les va a gustar la fiscalización de la ciudadanía. Y bueno, y eso también hay que visibilizarlo a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Ha sido ahora fundamental porque si vemos también ellos no solo compran medios de comunicación, sino también amenazan a los medios de comunicación independientes y pues golpean periodistas también para que exista el temor de estar reportando. Pero creo que lo que menos debemos tener es miedo, porque al final estamos todos en nuestro derecho y tenemos un país que cuidar, ¿no? Porque aquí vivimos y es nuestro y aquí seguiremos viviendo y seguramente las generaciones que nos siguen también lo seguirán haciendo. Entonces, pues existen diferentes de momento medios para seguir con la fiscalización y estar al tanto de lo que hacemos, sean estos medios de comunicación como las redes sociales o los medios de comunicación escrito, informarse más. Bueno, y también hacer una fiscalización también de la función de lo que hace cada uno de los funcionarios públicos en los diferentes municipios y departamentos que los representan, ¿no? Por ejemplo, yo vivo soy fui electo en el Distrito Central y vivo en la ciudad, entonces, pues pueden de pronto preguntar o buscarnos en la oficina o enviarnos un correo o escribirnos en las redes sociales, pues podemos responder con toda tranquilidad y estoy seguro que también lo podrían hacer los de otros departamentos, digamos. Y lo otro, pues en el mediano plazo, en las próximas, pues elegir mejor a sus representantes, creo yo, o sea, estar al tanto de eso, elegir mejor a las autoridades locales, nacionales y representantes en el Congreso, porque en realidad, digamos, no podemos vivir aboliendo estas instituciones porque son fundamentales para la democracia, si no caemos de nuevo en una dictadura, pero sí podemos hacer que quienes tomen las decisiones y quienes dirijan los destinos del país tengan más compromiso con el mismo país, no solo tengan compromiso con ellos mismos, con sus familias, sus amigos o sus financistas, sino que tengan un compromiso con la patria, por decirlo así. Entonces creo que eso va a ser importante y también la gente decente y honesta del país debería involucrarse más incluso en los partidos políticos, por ejemplo, ¿por qué no? Ya sea participando, digamos, con los diferentes, ya sea como candidatos o colaborando ahí de diferente manera. De muchas formas se puede, creo yo, contribuir a que las cosas mejoren. Muchísimas gracias, diputado. La verdad es de que tiene muchísima razón. La fiscalización es pues una de las mejores vías que tiene la población para hacerse escuchar y también para estar pendiente de lo que pues están realizando con nuestros impuestos, con el presupuesto pues de cada año, ¿verdad? Yo me recuerdo y me gustaría pues también compartir esta anécdota con pues todos los que están con nosotros y con usted. Em, que bueno, yo un principio y pues como estudiante de relaciones internacionales también estoy muy pendiente del acontecer, ¿no? Tanto nacional como internacional. Y muchas veces en redes sociales, pues comentamos algo, decimos que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y pues siempre está más de alguien ahí que es como, bueno, si tú sabes qué hacer, hazlo tú. O ¿por qué no haces nada y solo escribís en el muro de Facebook? Pero, y bueno, hasta cierto punto yo me quedaba así como, bueno, es cierto, ¿por qué no hago algo más? O ¿por qué
no sé, actúo de otra forma. Hasta que me metí a un curso que es sobre, pues, la ley esta de acceso a la información pública, la rendición de cuentas, y pues hablando también de la iniciativa que está un poquito relacionada a, yo recibí este curso en El Salvador, porque pues acá en Guatemala no lo dan, ¿verdad? Pero pues ahí nos explicaban que la fiscalización se da tanto a nivel que decidamos hacer un proyecto, una auditoría social, e ir y tomar un proyecto que está haciendo el gobierno y ver en qué están gastando, si se está gastando bien los productos que están utilizando, etcétera, etcétera, sino también podemos llegar a hacer la fiscalización desde nuestras redes sociales. Es un espacio libre, tenemos libertad de expresión, nadie nos obliga a hacer algo, no, simplemente estamos pendientes de lo que está sucediendo. No tenemos que, por ejemplo, venir e inventarnos un superproyecto porque no estamos de acuerdo con algo o porque estamos evidenciando que las mascarillas no cuestan 20 quetzales cada una, sino son más baratas. Entonces, pues es una invitación y también está compartiendo esto para animarlos a que sigan pendientes en redes sociales, a que se sigan informando. Si ustedes, no sé, justo la página de Gente en Democracia surge así, ¿verdad? Todos queremos involucrarnos, no todos podemos involucrarnos de la misma forma o todavía no estamos listos para hacerlo, pero definitivamente hay muchas más personas que están dispuestas a hacer lo mismo que nosotros y al articularnos como población guatemalteca, pues es cuando podemos llegar a hacer un gran cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría hacerle otra pregunta, todavía tenemos tiempo, y es que hubo algo que me llamó mucho la atención. Usted menciona cómo la mayoría de diputados en el Congreso se ven influenciados hasta cierto punto por pues quienes les financian sus campañas electorales, ¿no? Y pues vino a mi mente preguntar muchas veces, o lo hemos visto, el neoliberalismo que pues predica la democracia, muchas veces es, bueno, y sabemos que es todo lo contrario. La economía y los poderes económicos de cada país llegan a dominar la política. ¿Cómo podemos hacer para separar estas dos esferas? De hecho, son dos esferas que deberían de ser tratadas separadamente, podríamos decirlo, y hasta cierto punto tienen una influencia en la otra, pero ¿cómo evitar que, por ejemplo, los poderes económicos de Guatemala influyan en la política de Guatemala? Bueno, ¿cómo hacerle para que, eh, pues por decirlo así, el CACIF influya menos en las decisiones políticas del Estado, pero, o sea, y sea más, y que los representantes auténticamente representen las aspiraciones, ¿no? Y si de repente también hay representantes con una visión cercana ideológicamente a quienes ostentan alguna posición económica y que pues que sea también transparente en plantearlo. Creo que digamos que eso es fundamental también en una democracia, pero sobre todo creo que las decisiones políticas no deben estar sujetas a la influencia de los diferentes, digamos, de los sectores económicos, sobre todo en Guatemala, ¿no? Donde el sector económico, y, bueno, en buena medida creo que no todos los empresarios de este país son tan digamos, se oponen tanto al progreso social y al progreso económico, incluso del mismo país. Y además hay que tener claro aquí que digamos, incluso sectores económicos, por ejemplo, como el cacifismo, tiene diferentes representantes dentro de las entidades del Estado, el Banco de Guatemala, el IS, por decir alguno, entre otros. Y en realidad, digamos que pues tienen un espacio simplemente porque representan un sector económico, que no necesariamente todos, tampoco no necesariamente todos los empresarios, ni todos digamos, los actores productivos de este país. Bajo ningún criterio, porque todos los que deberían de estar dentro del Estado deberían pasar por unas elecciones porque el pueblo los elige, porque la soberanía del pueblo las delegan los poderes públicos, ¿no?
Creo que primero debe haber, debe haber un compromiso ético, ¿no? De las personas, de los individuos, por decirlo así, o sea, de las personas concretamente, quienes ejercen una función pública, de no dejarse influir por, digamos, por estos actores, primero. Y por otro lado, tampoco, digamos, no depender financieramente, o bien, digamos, no condicionar el, los apoyos financieros a decisiones políticas, sobre todo, digamos, sino que, pues creo que cualquier persona tiene todo el derecho de poder apoyar a su juicio. Hay un candidato que le representa su visión o sus aspiraciones, pues tiene todo el derecho de poder contribuir a su campaña, por ejemplo, como una causa, pero que esto no sea la finalidad de que después las decisiones sean condicionadas, porque esto es lo que pasa usualmente, ¿no? Que diferentes actores y sectores, y esto se ve más en el sector, digamos, pues en el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, por cierto, un ministerio donde se desaparece el dinero, donde el anterior ministro de Comunicaciones está fugado, o sea, bueno, no sé si ya se entregó, pero digamos que andaba prófugo hasta hace unos días, y el otro, el anterior ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, recién se acaba de entregar, por ejemplo. O sea, y lo que suele pasar ahí es que a veces constructores a nivel local le dan financiamiento a los alcaldes o a los diputados para que después la construcción de las carreteras vaya hacia ellos, digamos, por ejemplo, ¿no? O bien sectores mucho más poderosos económicamente, el, le, por poner un ejemplo, como el CACIF, entre otros, para mantener privilegios fiscales, de pagar menos impuestos, o bien de no crear leyes, por ejemplo, la ley de aguas, por ejemplo, que está estancada, no camina ni avanza su aprobación, porque hay ciertos sectores que no les conviene, porque les prefieren seguir usando los recursos, los bienes públicos como el agua y otros recursos naturales, sin pagar el costo que esto implica, digamos. Entonces, primero creo que debemos elegir personas con más compromiso con la gente, con el país, y menos compromiso con sus financistas o con poderes fácticos. No pueden ser estos que ya mencionamos u otro tipo de poderes fácticos como crimen organizado, por ejemplo. Y por eso, cuando tienen compromisos con crimen organizado, lo que hacen es capturar la justicia. Por ejemplo, que ahora vemos que no eligen jueces y magistrados, los diputados, la mayoría de diputados, porque pues temen que les investiguen, o seguramente tienen por ahí compromisos con gente que tiene problemas con la justicia. Entonces, este tipo de cosas también es real. Creo que mayor independencia en las decisiones también se basa en pues conocer, incluso podemos indagar acerca de quiénes financian a los funcionarios públicos cuando se hace la campaña, cuánto gasta en su campaña, eso es muy visible a veces. El, y bueno, digamos que apoyar más a aquellos que hacen las cosas de forma más austera según nuestro juicio y nuestro criterio. Tampoco hay que dejarse llevar porque también nos pueden vender una imagen de este tipo, pero creo que es muy importante este criterio, ¿no? Muchísimas gracias. De acuerdo, sí. Y pues hablando de cómo involucrarnos en la democracia y evitar que pues se vea cooptada, ¿verdad? Por la corrupción. Última pregunta, se lo prometo. No te apures. Em, ¿Cómo hacemos para que la gente que, digamos, es moralmente correcta o éticamente correcta, desee involucrarse en la política? Porque podemos decir sí que participen, pero muchas veces en nuestras propias familias es como la política es sucia, la política es corrupta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso e invitar pues a todos los que están pues presentes ahí escuchándonos y a los que nos vayan a escuchar
para que se involucren, para que tengan esas ganas de cambiar a Guatemala. Ok, yo creo que hay mucha gente en el país que tiene, después de todo, el pueblo sigue siendo la reserva moral de este país y creo que hay mucha gente, pues jóvenes, trabajadores, empresarios, entre otros tipo de líderes campesinos o indígenas, profesores universitarios, qué sé yo, estudiantes, entre otros, hombres, mujeres de diferentes orígenes. Creo que hay mucha honestidad, incluso dentro de del mismo Estado hay servidores públicos que tienen como que esa convicción de trabajar por el país. Creo que hay por ahí bastantes y ojalá se involucren más, así, digamos, menos aquellos que tienen más compromisos con otros con otro tipo de actores, como los que ya mencionamos, digamos. Efectivamente, la función pública tiene este riesgo y esta responsabilidad de, de exposición, ¿no? O sea, finalmente también uno tiene que estar consciente de que si asume una función pública, debe estar sujeto al escrutinio público, porque es finalmente a quienes le respondemos, digamos. Y y por otro lado, creo que también hay toda una cultura política que hay que ir cambiando en el país, ¿no? O sea, que todo esto que estamos mencionando acerca de cómo llegan los funcionarios a los cargos públicos, de cómo se financian, cómo los eligen también, porque recordemos que al final no llegan solos, sino que los elige alguien, ¿no? Creo que hay que ir cambiando esta cultura política que vivimos, a veces, bueno, que vivimos concretamente sobre que la política, que el funcionario público se ve como alguien que va y se enriquece con los recursos públicos y a veces se valida este tipo de prácticas. Entonces hay que ir terminando también con eso, ¿no? Y lo otro es que creo yo que hay que reconocer cuando los funcionarios ejercen y se esfuerzan por hacer sus funciones y no hay que satanizarlos por el simple hecho de serlo, digamos, de ser representantes, sino también creo conviene hacer los contrastes para a aquellas personas que hacen su trabajo de forma correcta y honestamente. Creo que esto es muy importante para no decir que, por ejemplo, se suele decir todos son iguales, por ejemplo, ¿no? Creo que siempre hay por ahí personas que tratan de hacer lo correcto y resaltar también esto y valorarlo como sociedad, porque en otros momentos, creo, en otros contextos y en otros países incluso los funcionarios públicos también son reconocidos por lo que hacen, pero también es cierto que sus decisiones son también apegados a las necesidades de todos y todas, o sea, apegados a la ley, a lo que la sociedad busca. Creo que tenemos que caminar hacia eso e invitar a las personas que quieran hacerlo, digamos, a las personas decentes de este país que se sumen, porque solo así podemos rescatar a este país que está prácticamente capturado por poderes fácticos, ¿no? De diferente signo. Y así podamos también dejarle un mejor país a los niños y niñas de este país también, porque solo creo que las personas correctas o decentes pueden hacerlo y sobre todo, digamos, que tengan un compromiso con el pueblo, sobre todo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Este compromiso y esta convicción creo que va a ser lo que va a hacer que salgamos adelante y todas las personas que tienen este deseo y que se sumen y los que no quieran asumir una función, pues que se involucren o que apoyen a todos aquellos que quieran hacerlo. Totalmente de acuerdo, diputado. Creo que esta es una invitación que los dos estamos haciendo a los ingenieros que pues se pongan a revisar ahí qué está pasando, qué están haciendo las autoridades con temas relacionados a su carrera, médicos, abogados, todos tienen que estar involucrados. Y pues no me queda nada más que agradecer su tiempo, diputado. Muchísimas gracias por también la disposición de estar aquí esta hora con nosotros respondiendo a las preguntas que
que pues tenemos como ciudadanos guatemaltecos. Y pues lo último sería, ¿qué mensaje le gustaría enviar a la población guatemalteca? Bueno, primero agradecerles a ustedes por el espacio y por esta iniciativa. Cuando me preguntaba qué cosas se pueden hacer para, qué medios se pueden usar para incidir en las decisiones de las autoridades, creo que ustedes tienen este medio muy importante y lo hacen, creo que eh, lo hacen muy bien y creo que este tipo de iniciativas son el ejemplo de que hay muchas cosas buenas en este país y pues hay medios de comunicación también que no, digan, que no responden a los gobiernos de turno, sino que responden a la verdad, digamos. Y esto es lo más importante. Por otro lado, pues primero estamos terminando un año bastante complicado, ¿no? Se nos vino una pandemia y luego un par de depresiones tropicales en el país. Mucha gente a partir de todo esto, pues le ha ido muy mal, algunos han perdido su trabajo, sus empresas, sus cosechas, sus casas, en el último caso, y que creo que esto es muy lamentable. Por lo mismo, no debemos dejar que las decisiones fundamentales y trascendentales del país estén en manos de gente que no tiene ningún interés por el bien común, por resolver los problemas que afectan a todos y todas. Y creo que este año nos sirve para reflexionar sobre ello y que el año siguiente pues sigamos en la lucha frontal por rescatar y recuperar al país como lo hemos venido haciendo históricamente y como lo ha demostrado la gente en los últimos días o en los últimos años, creo yo, y pues que continúen con la fiscalización y también la indagación sobre la función que nosotros ejercemos como funcionarios públicos, que se involucren y conversen con sus vecinos, con su iglesia, en las universidades, en el barrio, en las aldeas, sobre lo que está pasando en el país y que reflexionen en conjunto, ¿no? También ahora, este año, pues va a ser muy difícil seguramente que hayan concentración de personas, pero tal vez los que vivimos cerca, vecinos, vecinas, en los barrios, creo que podemos vernos mejor para evitar propagar contagios y reflexionar sobre esto y continuar el año entrante con esta lucha que se ha empezado desde la ciudadanía y en el futuro, en el mediano plazo, podamos, ojalá, empezar a reconstruir este país desde sus cimientos, ¿no? De empezar a definir todos juntos un nuevo horizonte, o sea, un nuevo destino, y no este que tenemos, que prácticamente está capturado. Y esto es lo esencial, empezar a reflexionar sobre si la forma en cómo se está constituida la sociedad y el Estado es lo que realmente queremos, y si es lo que ha funcionado, y si no nos ha funcionado, empezar a reflexionar sobre eso, hacia dónde queremos caminar y qué tipo de país y qué tipo de sociedad queremos. Entonces, pues hay que empezar incluso a, a comprender cómo operan y funcionan las instituciones y si nos están haciendo, si están funcionando para nosotros, las normas y leyes de este país también, y sobre todo las autoridades. Entonces, creo que lo que viene va a ser una serie de discusión, reflexión y también organizarnos entre nosotros como pueblo, porque esa es la única forma en la que podemos definir nosotros mismos nuestro futuro y no que lo decidan un par de personas que tienen más compromiso con su billetera o con su cuenta bancaria que con la gente. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, diputado. Creo que pues hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias también a todos quienes estuvieron ahí pendientes de ella. Los invitamos a que sigan a la página. Estamos como @GT en democracia, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues muchísimas gracias también a todos los chicos de GT en Democracia por invitarme a mí y por invitar también al diputado. Creo que estos son espacios que, como usted menciona, son necesarios y la verdad es de que tenemos que seguir trabajando para luchar y hacer de Guatemala un mejor país.
Así que muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.